que han seguido mis procedimientos, pero cada uno de ustedes tenía una hoja de papel diferente, con una forma diferente. Eso es nuestro cerebro. Cada uno de nosotros tiene un backup de conocimiento diferente, habilidades de aprendizaje diferentes. ¿Se dan cuenta? Y es esto. Entonces, en clase... Muy buenas, comunidad estudiantil, ingeniería comercial, les saluda Manu. Acá tenemos a Luquitas. Hola, y Carlita. Bueno, estamos con el primer episodio de los podcasts llamado BiblioExpress. ¿Por qué estamos lanzando esto? Mayormente las personas que se pasan por el edificio nuevo, por la segunda planta, preguntan, ¿no? ¿Qué es la sociedad científica? Un grupo de personas corchas que solo se dedican a la investigación, y no es así. No sé si ustedes lo vieron, lo que es el tema del TikTok, de los Somos, el protagonista principal, el licenciado Rivero. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto, chicos. Bueno, a lo que vinimos, ¿no? El tema del podcast, Luquitas. Así es, licenciado. Queremos tratar un tema muy importante y muy ignorado a la vez por nuestra comunidad estudiantil, el cual es seguramente usted sabe más que nadie este tema, que son los problemas de aprendizaje y el estudio que tienen los estudiantes, en especial nuestra facultad. Cuéntenos sobre eso, licenciado. ¿Cuál es su perspectiva general sobre el proceso de aprendizaje de nosotros, los estudiantes? Bien, creo que lo que les está faltando es un poco de orientación, de motivación, de por qué están haciendo la carrera, qué quieren conseguir con la carrera, hacia dónde quieren llegar, cuál es su futuro. A varios los veo simplemente venir y completar horas y calentar después, asientos. Sí, no quería decirlo, pero bueno. Y bueno, después salir y cuando toca la tarea, lo que alcance. ¿No ve? Entonces falta eso, falta esa motivación, esas ganas de hacerlo, esa pasión por lo que es tu carrera, y eso te va a llevar a ser un profesional destacado, que es lo más importante. Así es, toca un tema muy importante, licenciado, el tema de la pasión. Si no mal estoy tiene dos carreras, ¿verdad?, de profesión, el cual es Ingeniería de Alimentos y Administración de Empresas. Sería bueno tal vez que nos explique su trayectoria como profesional, licenciado. Muy bien, sí. Terminé el colegio el 88, entré a Alimentos en Sucre a principios del 89. A mediados del 89 abandoné Sucre porque había pasado tres días de clase en todo lo que se suponía era el semestre. Sí. Y ingresé aquí a una universidad privada, la primera que abría Ingeniería de Alimentos. Termino Ingeniería de Alimentos. Una vez que termino Ingeniería de Alimentos, empiezo a trabajar en áreas en industrias de alimentos, pero más empiezo a quedarme en el área administrativa, ¿no? Entonces... ¿Y eso por qué? No, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Sí. En general, O sea, ¿no? entraba a empresas de alimentos, empezaba a manejar el área de producción y de alguna manera terminaba haciéndome cargo del área de producción y administrativa. Entonces tenía que saber qué estaba haciendo. Y antes de llegar a ese punto donde estaba, ¿cómo era usted en su juventud en el colegio? ¿Era un estudiante destacado, regular, malo? ¿Y cómo escogió esa carrera? ¿Qué apoyo tuvo? ¿Cuáles fueron sus influencias? Bien. En el colegio era las dos cosas, era bueno y era malo. Era muy bueno en historia, en geografía, biología, era malísimo en mate, química y de rebote física. Entendía física, pero no resolvía los ejercicios por la falla de matemáticas. Entonces, en esa época el modelo era 5 años de básico, 3 años de intermedio y 4 años de medio. Sí, los últimos 4 años de secundaria ahora. Entonces, entre primero y tercero medio me fui a desquite en mate, química y física. Los 3 años de carrera. Reforzamiento acá, ¿no? ¿No? Ahí el sistema funcionaba diferente. O sea, tenías unas semanas para estudiar por tu cuenta, ir y presentar un examen, ¿no? Tu desquite. Entonces me preparaba, estudiaba y claro, había la presión de no me voy a quedar atrás. Entonces rendía los exámenes y aprobaba. Y en fila india, mis profesores de mate, química y física venían y me reñían. O sea, ¿por qué si sabes y puedes en una semana o 2 semanas estudiar todo el año y aprobar, ¿por qué no puedes estudiar todo el año y aprobar igual? Se podría decir que era el típico caso de muchacho inteligente, pero flojo. Sí. Desmotivado. Desmotivado, correcto. Sí, no entendía por qué tenía que aprenderme las valencias de química, por qué tenía que aprender estequiometría, no le encontraba razón. ¿No? Claro, y es algo bastante común entre todos nosotros.
estudiamos bajo, incluso en la universidad se repite este patrón de desquite, digamos, tenemos 4 semanas para salvar el semestre y empezamos a estudiar con esa presión de... En realidad siempre estudian faltando un día. Seamos honestos. Y el mismo día tal vez, hay casos que sí. Depende de la hora del examen. O sea, con mis materias en la mañana, Sí. seguro que estudian la noche antes. Usted es docente de 3 materias en la facultad. Así es. ¿De qué materias? Gestión de calidad. Investigación de mercados y taller de diseño y planes mercadológicos. ¿Y con cuáles de estas materias usted tiene que sacudir más a sus estudiantes para que aprendan? Gestión de la calidad, investigación de mercados y taller de diseño y Las planes tres mercadológicos. Y licenciado, usted me hablaba sobre el tema de tal vez el impulso, que los estudiantes no sean más procrastinadores o más flojos, tal vez alguna solución o con su experiencia de colegio que vivió, que varios yo creo que vivimos el tema de que alguna vez llegamos a instancia, licenciado, algún consejo tal vez. Sí, primer elemento, autoevaluarte, que es lo que hice yo, pero autoevaluarte en serio, de manera objetiva, de manera realista y no condescendiente, que es lo que veo muchas veces. O sea, he tomado repasos en clase, les he pedido que saquen han dado el examen, o sea, un control, les he pedido que saquen libros, que revisen las preguntas y luego que se califiquen. Y les pregunto cuánto han sacado. Y entonces me dicen 7, 8, 9. Empezamos a revisar las respuestas y los resultados. 1, 2, a empujones, 3. ¿No ves? Tercos. Sí, entonces, ese es el problema. O sea, suponen, han visto las respuestas. Y no sé si se han olvidado, por eso los ando molestando, tienen el primer caso posible de investigación de Alzheimer antes de los 30, porque se olvidan hasta lo que escriben, ¿no? Entonces, no son capaces de autoevaluarse, y eso es lo que yo hice. O sea, para entrar a bachillerato, yo dije, ok, ¿qué pasa conmigo este año? Sí. En ese modelo, en el modelo en el que yo estaba en el colegio, si te aplazabas, no entrabas a tu acto de graduación. Te dejaban el acto de graduación, unas semanas después dabas tu desquite y si aprobabas, qué bien, te hacían el trámite para que saques un título de bachiller, pero no aparecías en el acto, no aparecías en tu... ¿En nada? Nada, Eras de pena un borrón ni para la familia. No había pena, ahí en el colegio pena no existía, o sea, había responsabilidad, Otros tiempos. Así, ahí no había pena, no había porfa, no, nada. ¿Estabas o no estabas? Así de fácil. Entonces, analicé mi situación, vi dónde estaban mis fallas, y en toda la vacación de fin de año hice clases particulares de matemáticas y de química. De física no, porque física sí podía abstraer el ejercicio, sí podía explicar, graficar, pero no podía calcular. Entonces resolví mate y se resolvió física en paralelo, ¿no? Por inercia. Por yapa. Entonces fue eso y al terminar ahí vino un enganche raro. Mi padre estaba trabajando en una ONG que recibía apoyo de Europa, de la Comunidad Europea, y conocí a un ingeniero de alimentos español. Me explicó qué hacían, a qué se dedica un ingeniero de alimentos, y me fascinó, porque en el colegio me había encantado microbiología, me había encantado la química orgánica, o sea, el cuarto medio, la química orgánica, como ya le puse ganas, me fascinó. Ahí empezó a conectar las temas, cosas, cables, cabos, y dijo, para esto sí he estudiado, para esto era lo que tenía que estudiar, haber estudiado bien. Sí. Entonces, ahí un amigo mío estaba estudiando técnico de alimentos en la Universidad de Sucre, así que decidí irme allá. Estuve esos 6 meses que les comenté y luego no funcionó, así que volví acá, ¿no? Entonces, esa fue mi realidad de colegio, ¿no? En intermedio lo hacía bien, no destacable, pero lo hacía bien, iba bien, pero medio fue hasta llegar a cuarto medio, bachillerato. Y cuando les dije a mis papás, voy a ser ingeniero de alimentos, me dijeron, ¿estás seguro? Porque seguro de estudiar química, matemáticas y física. En todo lo que le iba mal. Claro, 3 años le había ido mal, entonces por promedio no es que estuviera bien. Entonces dije que sí y bueno, ahí salí. Interesante, licenciado. Mire, entonces, también agarró el tema de motivación. Cuando usted era estudiante, estudiaba porque no tenía motivación, ¿no es cierto? No sabía para qué tenía que estudiar en el colegio. En el colegio. Sí. Sí. Pero aún esto sigue pasando en jóvenes de 20 a 30 años. ¿Por qué es tan difícil encontrar motivación? ¿O qué factores más adyacentes o correlacionados con la motivación hay que afectan a estudiar tan mal, tan precariamente, con poco interés? En el colegio, la falta de motivación puede ser porque básicamente tienes que estudiar de manera obligatoria.
¿no ve? Son 12 años de cadena de servicio obligatorio, ¿no ve? En los cuales tienes que estudiar materias que no siempre te gustan, ¿no? Entonces tienes que estudiar toda el área. ¿Cuál es la diferencia que creo que es buena en nuestro medio? Es que al terminar, como eres bachiller en humanidades y al final te das cuenta que te gusta A o B, puedes hacerlo. En otros países, desde hace 4 años atrás, si no has empezado a dirigir tu vida, ya te descarrilaste, ¿no? Entonces estás, creo que muy joven para tomar una decisión de ese tipo. Pero cuando entras a la universidad, es tu elección. O sea, tú has decidido, voy a entrar a esta carrera. En algunos casos hay chicos que tienen la posibilidad de elegir una universidad, ¿no? Hay la posibilidad. Pero la carrera definitivamente es tu elección. Entonces, si tú has decidido, ¿por qué has decidido? ¿No ve? Ese es el punto. Entonces, ahí es donde viene, y ese es el punto. Los veo en clases y los veo apagados, botados, no quieren, tienen que hacer una tarea, ¿no ve? Entonces, el título dice, qué sé yo, y a lo que entiendo le meto. O sea, lectura adicional, no. Falta de motivación. Sí. Más allá de la motivación, licenciado, usted comentaba que en el colegio entraba lo que son instancias en las materias numéricas, ¿verdad? Y a último momento se preparaba para dar esas instancias. ¿Qué métodos de estudio utilizaba para esas instancias? ¿Qué técnicas? No creo que se memorizaba todo en una semana, yo creo que de una u otra forma buscaba algún método. Es que ahí es donde viene. Puedes elegir millones de métodos, pero lo que necesitas es la motivación. Y en este caso, ¿cuál era la motivación? No perder el año. Cuando las cosas te pisan, así, la cosa es fácil. Si vas pedaleando flojo y te sale un perro por detrás, te garantizo que eres capaz de romper récords. Entonces, ahí tienes una motivación. En este caso, mi motivación era no perder, ¿no? Y ese es un punto que es importante de comprender. Justamente la procrastinación está vinculada al hecho de ir retrasando el momento de hacer una tarea, ¿no? Sí. Y básicamente tú tienes que buscar, lo que tienes es una relación que hay entre tus habilidades y tus beneficios, ¿sí? Lo que vas a lograr con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa situación? Si tu beneficio es a muy largo plazo, entonces entras en la zona de, espero, ¿te das cuenta? Sí. Si el requerimiento es de muy alto, entras al problema de, uy, tengo que buscar cómo hacerlo y lo abandono, ¿te das cuenta? Sí. Ten en cuenta que hay dos tipos de gente que hace la procrastinación, que es el que no hay cuando inicie, sí, y hay el que cuando inicia encuentra cualquier cosa para distraerse, ¿no? Sí. Entonces, tienes esos dos elementos. Entonces, sí, esa relación que tienes entre lo que tienes que hacer y tus habilidades es lo que tienes que buscar. Entonces, cuando se te está acabando el tiempo es que entras en crisis. Ahí tienes la presión de terminar y eso hace con que tu cabeza diga, bueno, dejemos de perder el tiempo, hay que hacerlo, pero ya te has comido. Exacto, ¿no? El problema es que no estabas preparado, no estabas entrenado y normalmente te muerde. Más allá de que te persigue el perro, es la ansiedad y la presión del examen, y eso causa trastornos alimenticios, ansiedad, el tema de morderse las uñas y comer de más o simplemente no comer. Dormir mal, ¿no? Eso afecta bastante a los estudiantes, ¿no? Es que ahí es donde viene el asunto. O sea, hay algo que es importante que se debe de entender, es cuál es el proceso de aprendizaje, ¿ya? Llevamos demasiado tiempo hablando del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Y toda la neurociencia nos ha dicho que la situación es aprendizaje, ¿sí? En todos los modelos nuevos, el docente es un facilitador. Así que eso de enseñanza cada vez ha ido más y más abajo, porque en realidad el proceso es de aprendizaje. Son los estudiantes los que tienen que aprender. Claro. Y necesitamos entender cómo es ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, y van a disculpar, tengo mi chanchullita, pero más vale prevenir, ¿no? Entonces, tu primer elemento, lo que habíamos hablado, tu motivación. ¿Por qué tengo que aprender una cosa? ¿No? Y en este caso es importante, si vas en la línea de ir dilatando el inicio de las cosas, buscar motivadores próximos, ¿no? Que te ayuden a poder alcanzar la situación relativamente rápido. Tu entorno social podría ser. Podría ser, pero normalmente tu entorno social es bastante contrario, ¿no ves? Tin, tin, ¿estás haciendo la tarea? Tin, tin. Hay fiesta mañana, tin, tin. ¿Me prestas? Tin, tin. El fulanito está saliendo con su tanita, tin, tin. No veo, o sea, tus redes sociales no paran de sonar, sí, y eso es un elemento altísimo de distracción. Además de que está demostrado por neurociencia de que el pasar en tus redes sociales, este movimiento, scroll, exactamente, el scroll, genera dopamina.
Y la dopamina es un neurotransmisor Ajá. que te genera, que es parte del proceso de placer. Ajá. Por eso es que es tan difícil que alguien deje de hacer esto, Ajá. ¿no? Sí, sí. Entonces, voy a ver una cosita, dos cositas, 44 cositas, 390 cositas. Una Llevas hora, una dos, hora, dos y nada, y ya exactamente. se van. ¿Lo ves? Sí. Ay, soy tarde para salir, Ujú. ¿no? Entonces, ese es un problema. Entonces, tu primer elemento, motivación, ¿no? Ujú. La primera situación es motivación. Luego tienes una fase de aprehensión, es decir, cuando captas la idea. Pero aquí es donde viene un pequeño problema. Habíamos preparado un ejercicio, y no sé si me pueden ayudar con las Claro. hojitas, por favor. Porque creo que así nos vamos a entender mejor. Cuidado con hacer caer. Muchas gracias. Entonces, he preparado un mini ejercicio, Un experimento. un experimento. A ver, Esta lo vamos a dejar fuera. uno para ti. Esto para ti, Ya, gracias. este para ti. Gracias. Y tú ayúdame. Los chicos del set. Nos van a ayudar aquí en el set para hacer. Entonces, tenemos una hoja, ¿ok? Entonces, estamos en la fase de aprehensión. Les voy a enseñar a hacer un avioncito de papel, pero me tienen que seguir en los pasos de mi avioncito de papel. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso, lo doblamos al medio. Todos. Ya. Que era malo en artes plásticas. Ni modo. Un Mostrar barco. las habilidades. Un barco. Sí. ¿Sí? De avión a Luego, barco. después doblamos la punta hacia adentro sobre esa línea central para que quede como una especie de piquito, Chiquito. los dos lados. Ah, voy a usar mi ayuda. A ver, que nos quede así. Así. ¿Esto es trampa? ¿Qué ¿Es trampa qué? es que utilice la mesa? No, no es trampa. Ah, ya. Es uso de elementos. Siguiente paso, lo doblas, ¿no ve que se forma una línea aquí abajo? Sí. Lo doblas por esa línea, Entendí. alineando la punta al centro, ¿no ve que quede perfectamente alineado? Sí. Nos va a quedar medio raro, pero Mm, ¿está bien? sí. Está bien. Siguiente punto. Otro diseño. Hemos llegado a algo más o menos como un cuadrado, ¿sí? Más o menos. Estas puntas, las vamos a poner como a dos dedos, digamos, aquí al medio. O sea, doblo la punta así, Bien. para que me quede de esta forma. ¿Sí? La punta hacia el medio, Ujú. al centro, que Ujú. quede alineado. De los dos lados. La otra punta igual. Tengo una mosca hasta ahora. Está muy bien. ¿Lo ve? Tenemos algo así. Sí. El de él está peor. Ahorita va a ver por qué. Luego, esta puntita que nos queda, la doblamos de tal forma de que nos sujete esas dos aletitas. Ujú. ¿Ves que así? Lo doblamos hacia arriba, cosa de que lo que hemos doblado quede como panza, digamos. Ajá. ¿Sí? Aquí. O sea, hemos doblado esta punta así. Ahí has hecho que se sujeten las puntitas de la hojita. ¿Ya? Y lo doblamos hacia aquí. Para que la cosita esta quede Sostenga afuera. los puntos. Exactamente. ¿Está bien? Ajá. Luego doblamos llevando este borde al borde de abajo para que nos generen las alas. Las alitas. ¿Cuál borde? ¿Este? Ay, ya. ¿Sí? Sí. Y la otra punta, la misma historia. Que quede alineado. ¿Te das cuenta? Así queda doblado Ujú. y tienes las alas. ¿Ok? Ahora, todo avión tiene cola. Ujú. Así que le cortamos un poco la cola atrás. A mano alzada. Entonces ahí lo doblas, tiene su Ay, cola. No hay cola. Sí, y todo avión tiene sus alerones, así que le doblas un poquito la punta de aquí. Y tienes tu avión. Ujú. Ya acabamos, ya acabamos. Yo tengo un avión sin colita. Ajá. El Vale. tuyo, El mío. el tuyo tiene un serio problema en la panza. Sí, está muy ¿No ve? cargado. El tuyo, Camino, está muy camino. chiquito. Está más chiquito. La cola hacia arriba. Eso hace planta. ¿Y el tuyo? Y al tuyo le falta un ala. A ver. ¿No ve? Medio viva. Discapacitado. Discapacitado. Ahora, Sí. ¿por qué? Porque han Sí. seguido mis procedimientos, pero cada uno de ustedes tenía una hoja de papel diferente, Ujú. con una forma diferente. Ujú. Eso es nuestro cerebro. Mm. Cada uno de nosotros tiene un backup de conocimiento diferente, Ujú. habilidades de aprendizaje diferentes. ¿Se dan Ujú. cuenta? Y es esto. Entonces, en clase, el docente te explica un procedimiento,
pero tú también tienes que saber cuáles son tus habilidades, cuál es tu hoja sobre la cual estás trabajando, tu cabeza. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, por eso es que en clases yo les digo, hay este libro que nos sirve de guía, pero les sirve cualquier otro libro del tema. Solo fíjense que encuentren en ese libro los capítulos que vamos a tocar. Tienes N cientos canales de video de YouTube. A uno le vas a entender más, a otro le vas a entender menos. ¿Por qué? Por tu formato, por tu conocimiento previo. ¿Se dan cuenta? Y ese es el punto. Por eso te tienes que evaluar tú. Es un proceso de aprendizaje. Eres tú el que está aprendiendo. Honestamente, evaluarse honestamente. Tienes que evaluarte honestamente y tienes que darte cuenta cuáles son tus restricciones. Y ahí es donde viene esta fase de aprehensión. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo voy a retener eso que me está explicando el docente? ¿No? Que en primera instancia, además, necesito adquirirlo, o sea, necesito volverlo mío. ¿Cómo lo vuelvo mío? Cuando sé sobre qué tipo de cosas estoy trabajando. ¿Les cuento? Les había comentado que en el colegio era bueno en historia. Me fascina la historia. Y todo lo que aprendo lo relaciono con la historia. ¿En qué momento se hizo? ¿En qué año nació el autor? ¿Qué pasaba en ese momento? Y a través de la historia entiendo por qué el autor pensaba de una o de otra forma, hacia dónde quería ir. En clases eso es lo que les comento. O sea, este libro se redactó en 1970, cuando el servicio ni siquiera era considerado como algo que debía existir, era puro producto, porque esa era la realidad. Entonces, si tú agarras un libro de Porter, Porter en su modelo de ventaja competitiva, no toma el servicio para nada, pero te sirve fantásticamente todas sus herramientas. 5 fuerzas de Porter y cadena de valor se adecúan, pero es que él no las diseñó a servicio, porque él no consideraba el servicio como algo. En esa época nadie consideraba el servicio. ¿Te das cuenta? Sí. De hecho, en los años 50 había la publicidad, la mercadotecnia viene después. Entonces empiezas a entender, para mí, la comprensión, o sea, ponerlo en una perspectiva histórica, me ayuda a ordenar las ideas y meter, y esa es la siguiente parte, que viene la parte de retención. Yo puedo retener porque tengo un conocimiento previo de historia. Al tener ese conocimiento previo de historia, yo asocio a la historia esos conocimientos, pero ustedes posiblemente no. ¿Ve? No creo que les haya, no es la materia más favorita del colegio, ¿te das cuenta? Pero a mí sí me encantaba, ¿te das cuenta? Entonces, esa es mi base y sobre eso construyo. Ahora, cuando me tocó hacer microeconomía, empiezas a hacer los modelos, las gráficas, el desplazamiento de la curva, no sé qué. Yo ya tenía el título de ingeniería, había hecho matemática descriptiva, geometría descriptiva, daba clases de geometría descriptiva, entonces sabía al dedillo cómo se movían, o sea, y eso es un punto raro en mi vida. Sí. Mis primeras materias en la universidad han sido cálculo y química. Bien. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sabía geometría analítica. Entonces, cómo se desplaza una curva lo sabía matemáticamente. Entonces, el momento en que me lo explicaron desde un punto de vista económico, era súper sencillo entenderlo, porque lo podía asociar a geometría analítica. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, para mí tenía la pendiente. O sea, ¿qué representa la pendiente? Un grado de cambio. ¿Viste? Entonces, cuando te dicen pendiente, ¿qué es el cambio? ¿No? El modelo de la demanda y oferta. ¿Viste? ¿Por qué? Cruce. Entonces, siempre lo llevaba hacia eso. Y ese es el punto. La mejor forma de aprender es utilizar los conocimientos que tienes de antes. Nuestro cerebro, cuando aprende, no es que sea estático, es increíblemente dinámico, ¿ya? Dinámico en el sentido de cómo se arma la asociación. Todavía no tenemos muy claro cómo aprendemos, ¿ya? De hecho, en los últimos años se han dado cuenta de que la neuroplasticidad, que a finales, inclusive del siglo XX, hace 20 años atrás, todo el mundo creía que si una parte del cerebro moría, moría todo. Pero nuestro cerebro tiene la capacidad de mover los puntos de funcionamiento a diferentes lugares. Wow. Neuroplasticidad y neurogénesis. Se creía que tú nacías con un X número de neuronas y que a lo largo de la vida se te iban muriendo. ¿No y si le metías mucho al trago, se moría más rapidito. ¿No Eso sigue siendo cierto. Eso sigue siendo cierto, pero hay la neurogénesis. Sí. ¿No? O sea, las neuronas sí se reproducen. ¿Está bien? Wow. Entonces, sí, esa plasticidad que tiene tu cerebro es esta situación, pero esa plasticidad se debe a que las neuronas hacen contacto y ese contacto es el que genera ese conocimiento. ¿Cómo aprendes?
y cómo queda guardado aún no se sabe. Ajá. Hay serias discusiones de que inclusive nuestro cerebro podría manejar modelos cuánticos de manejo de información, porque así simple, no se entiende, Inexplicable. ¿no? Sí. Pero ahí es donde viene el asunto. Entonces, si tú aprendes apoyándote en lo que conoces antes, puedes mejorar tus redes y darle fortaleza a tus redes. Y ahí es donde viene lo que decían de comer y de dormir. Y además de hacer ejercicio. Los griegos decían mente sana en cuerpo sano. ¿No ves? Correcto. Y hay algo que se ha demostrado. Si tú haces ejercicio, tus neuronas tienen la capacidad de hacer conexiones más sólidas. Estas conexiones son la sinapsis, ¿no es cierto? La sinapsis es el punto. El punto. ¿Sí? Es la sinapsis es el punto donde una dendrita se unen entre sí y no se tocan. No sé. Todo ese contacto es por movimiento químico. ¿Te das cuenta? Y la descarga es por un impulso eléctrico, por un potencial de potasio y sodio que genera un impulso eléctrico. Que llega a este punto, desprende neurotransmisores que llegan al otro lado. Y eso es tan rápido que nuestro cerebro casi se puede decir que funciona a la velocidad de la luz. Wow. Casi. ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho de que aprendes hace con que pienses en que, digamos, si este es tu cerebro, y si me ayudas y lo agarras de un lado. Correcto. No tengo monedas. Pero tengo llaves. ¿Tienes algo Tengo de una peso? moneda. Súper. Pon monedas. Sí. Y levanta. ¿No ve? Entonces, tu moneda genera una deformación en tu cerebro. Conocimiento, cerebro. Sí. Le pongo otro conocimiento y se va a pegar a tu conocimiento previo. Ajá, ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, perdón. No se preocupe, como la gravedad. Así. Sí. La atrae. Atrae. Entonces, ese conocimiento se une, pero se une de cierta forma. O sea, no es que lo puedes encajar perfecto. Se une a lo que tú conoces y al formato que tiene. Y a eso lo tienes que unir. Por eso debes tener cuidado de que aprendas de manera correcta. Porque desaprender es más difícil. ¿Sí? En un hábito. Desaprender. Sí, es sumamente difícil. Aprender es más fácil que desaprender. ¿Sí? Porque aprender generas un nuevo camino neuronal. Sí. Desaprender necesita crear un nuevo camino neuronal y no recorrer el antiguo hasta que el antiguo se borre, lo cual tarda un montón. O sea, si dejas tu llave en cualquier parte, a ver, intenta cambiar el hábito. ¿Cómo les va con eso? ¿Qué tienes que hacer? Reprogramar tu cerebro, o sea, rehacer. ¿Qué quiero hacer? Al llegar a mi casa, quiero dejar mi llave en la mesa de noche de mi cuarto. Perfecto. Llegas a tu casa, dejas tu llave en cualquier parte, debes volver a enseñarle a tu cerebro el camino, porque está yendo por el camino conocido. Agarras tu llave, agarras tus cosas, te vuelves hasta la esquina y vuelves a entrar a tu casa. Consciente, vas hasta tu cuarto y dejas tu llave en tu mesa de noche. Al día siguiente vuelves a meter la pata hasta la esquina. No se vale trampas, hasta la esquina. Para que tu cerebro recuerde, cuando vengo caminando, entro a mi casa, no dejo la llave en cualquier parte hasta que no llegue a mi cuarto, al lado de mi mesa de noche, ahí dejo mi llave. ¿Te das cuenta? Y eso, ahí viene el asunto. Y de vez en cuando tu camino antiguo te va a brincar. Si alguna vez te has cambiado de casa, ¿no ves? Y de repente estás volviendo y en tu cabeza viene algo, de repente llegas a la puerta y no es la puerta. Esta casa era la de antes, ¿no ves? O sea, ¿qué ha pasado? Cierto. Está tu camino neuronal antiguo, o sea, no se borra, es difícil de borrar. Modo automático. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el camino que tienes, ¿no? Entonces, tienes que hacer esta función de retención, y ese es el asunto. Y luego tienes que recordar. O sea, tienes que retener y tienes que recordar. Y no tienes tiempo para retener y recordar si estudias la noche antes. Porque además, los estudios, si bien no tenemos muy claro cómo funciona, sí hay algo que está clarísimo. Necesitas dormir y dormir bien para que tu memoria de corto plazo, que es donde metes la información temporalmente, que temporal podemos hablar de que te puede durar hasta unos meses, tu memoria temporal de trabajo. Al dormir, esa memoria temporal se va a repartir en tu cerebro y se va a volver memoria a largo plazo. Claro. Es la razón por la que olvidamos lo del semestre anterior. La clase anterior. La clase anterior. Del mismo modo, justamente cuando estamos, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado el tema de estudiar un día antes del examen, repasar, ¿no? Y pese a que lo hemos leído varias veces, lo hemos memorizado, tratar de recordar, pero como no hemos dormido bien, nos hemos trasnochado, al día siguiente nos toca la pregunta y borrado. no está. No está. Y ahí es donde viene el punto. Tú necesitas dormir bien la noche anterior. Esa siempre ha sido mi regla de aprendizaje. Me la puse porque descubrí que me funcionaba. Añísimos más tarde, esto tiene sentido a través de neurociencias. Necesitas estar descansado. Tal vez tiene sentido lo que dicen.
estudias toda una semana y el último día, un día antes del examen, te la pasas bien, con tus No amigos bien. de fiesta. Descansas. Ah, No Ojo, bien. ojo, Descanso. Descanso. No es salir de fiesta, de A rumba. matar no, no, neuronas. Dicen, vamos a pasarla bien, te vas a estudiar bien, un día antes vamos de fiesta, van, y el día siguiente, El cerebro anda en otro ritmo, bien, ¿no vale. ves? Estás cansado porque has bailado y no sé qué. Otro elemento, no debes hacer ejercicio intenso antes de dormir, porque se te disparan, todo tu cuerpo se exalta y no tienes una buena fase de sueño. ¿Sí? Debes dormir, y se ha demostrado que debes dormir alrededor de 7 horas. Hay escalas, los niños pequeños deberían dormir hasta 16, 18 horas. Ustedes deberían estar durmiendo alrededor de 8 a 10. En mi caso, yo debería estar entre 7 y 9. No se cumple, no lo cumplo. Pero puedes, y eso se ha visto, que ciclos de siesta te sirven. Ciclos de siesta. ¿Y cuánto tiempo sería el adecuado? Como te digo, es ese tipo de promedios. ¿Te das cuenta? O sea, sería muy bueno porque necesitas pasar por varios ciclos REM. De hecho, y de sueño profundo. De hecho, cuando vas al gimnasio, el levantar la pesa no te hace generar masa muscular. El levantar la pesa rompe las fibras musculares. Correcto. Las fibras musculares se reponen en fase de sueño profundo. O sea que necesitas dormir bien para lo más importante es subir dormir, masa muscular. Y No, las dos. Porque si no haces ejercicio no hay ruptura de músculo. Sí. ¿Y Para el recreación. tiempo adecuado para tomar quizás un descanso en la tarde? Las siestas. La La siesta. siesta Sí. ayuda. O sea, si tu fase de sueño no es completa, eso me pasa a mí, Sí. por cuestión de trabajo, mi ciclo de sueño tal vez lo requiere un poco menos. ¿Sí? Hay cambios, es un promedio. Yo con 6 horas, 7 horas estoy perfecto, ¿no? Si duermo 5, que a veces me pasa, que es bastante común, un ciclo de siesta de media hora y estoy funcionando bien. ¿La siesta, licenciado, es sueño REM o no REM? Depende de qué tan bien te duermes. Y ahí yo tengo una ventaja. Yo no duermo, me desmayo. Ucha. Sí, literalmente, o sea, Si cuando... no hay alarma, no despierta en su siesta. De hecho, aunque haya alarma. No, en la siesta yo me despierto antes de las alarmas. ¿Sí? Ya. O sea, está la alarma porque me despierto y agarro y me quedo en la cama. Entonces necesito que me hagan recuerdo que me tengo que levantar porque me da flojera, me hace frío. ¿no? Sí. Entonces suena para levantar. Pero me levanto antes. De hecho, las siestas las tengo, o sea, en la siesta en la tarde es el tiempo exacto. Y de hecho, puedo programar mi cabeza de cuánto tiempo voy a dormir. O sea, ¿Se antes puede de hacer dormir, eso? yo lo hago. Se puede, no sé, debe ¿Pero poder. esto de la programación es más ansiedad, licenciado? No, porque yo agarro y de repente digo, ok, tengo 15 minutos para dormir siesta, me echo y 15 minutos y me despierto. Quizás es porque existen responsabilidades, porque cuando hay algo que tienes que hacer, te levanta, quieras o no. Y es algo curioso, cuando no tienes algo que hacer, Es como si el día que viene tienes un examen y tu cabeza estás que tienes el examen y te levantas mucho más antes que en Pero es que eso es ansiedad, no motivación. Ah, ¿No ve? Es ansiedad porque te faltan por aprender. Pero si empezaras a aprender, y aquí es donde viene algo que a mí me ha funcionado, estudias antes, o sea, pasas clases, te dan el contenido de la clase del día, llegas a tu casa y te das, no sé, de 15 a media hora para repasar lo aprendido, lo que has repasado en la clase, y conseguirte un libro y repasar el libro y tomar un buen apunte y completar tus cosas. Y eso lo haces durante toda la semana y el fin de semana te das otra media, 45 minutos, una hora para repasar toda tu semana. Estás haciendo lo que te digo de retención y recordación. Tienes que recordar. ¿Te das cuenta? Es que lo meten todo en la memoria temporal, llegas al examen y como dice un neurocientífico argentino, vomitas información. No es que la has procesado. O sea, la tienes como cuando comes mucho y está ahí y no lo has digerido y ¡tuac! Se sale. Básicamente haces eso. Entonces, vomitas la información en tu examen y al terminar el examen ya no hay nada. Obvio, como el estómago se vació. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú haces eso, vas a tener el elemento de retención. Otra cosa, la tecnología les ha dañado algo que era buenísimo para aprender, la chanchulla. A la vieja escuela. Cuando no había fotocopiadoras, teléfonos, WhatsApp. A ver, ¿cómo haces chanchulla? Tomas tu libro y empiezas a hacer, ¿qué? Un resumen. ¿No ves? Con elementos y qué sé yo. No sé, de 40 hojas logras que te entre en media hoja media plana de hoja. Muy grande. Siguiente proceso. Esto lo achico. ¿Por qué lo puedo achicar? Porque ya he aprendido esos términos que he puesto
y al achicarlo puedo reducir a menos palabras. Entonces, de media hoja logras hacer un cuarto, digamos, pero sigue muy grandote. Así que lo necesitas en versión chiquitita, ¿no? Para meter. Así que tercera revisión o cuarta revisión, Sí. más chiquitito. ¿Qué has Más. hecho? En cada uno, lo que no te acordabas has revisado de tu documento anterior. ¿Qué has hecho? Lo has puesto en tus palabras, lo has escrito. Ese es parte del proceso de aprendizaje. Llamar a la información, ponerla en tus palabras, encontrar las palabras que sintetizan la idea. ¿Te das cuenta? Y normalmente cuando haces eso, llegas al examen y no necesitas sacar la chanchulla porque Está digerido. está aquí. Digerido. Exacto. Sí. Ya está Entendí. digerido. Ya no vas a vomitar. Está ahí. ¿Te das cuenta? Y eso no se hace en una noche. Ese proceso te tarda varios días. No es cuestión de resumir 40 hojas en una sola noche hasta llegar a una chanchullita. Nunca se podría hacer eso. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí que tienes el proceso de escribir en tus palabras y luego reutilizar. ¿No? Otra herramienta que puedes usar, al ir leyendo, hacerte preguntas. Los docentes te dicen, esto entra al examen, ¿por qué no tomas nota de lo que te han dicho? ¿No ves? Sí, eso es lógico, ¿no? Totalmente lógico. Y te lo dicen, esto es pregunta de examen. Y tú, Exactamente. Entonces, es pregunta, haz pregunta y respóndete y haz tu banco de preguntas. Entre más grande sea tu banco de preguntas, más materia has cubierto. Creo que eso es lo que menos, nunca he visto a ninguno de mis compañeros ni yo me hacer preguntas introspectivas del tema. Solo nos preguntamos exámenes pasados, ya, esto va a preguntar, entonces esto va a preguntar. Y te lo aprendes de memoria. Naturalmente. No lo razonas. O sea, ese banco de preguntas, ese banco de exámenes pasados es el peor suicidio que hay. Porque muchas veces ni siquiera entra. Entonces, ahí es donde viene. Tienes que hacerte del contenido que te está diciendo. Y tienes que estructurarlo de tal forma de que te funcione para ti. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo tomas apuntes? Depende de tus conocimientos previos. ¿Te das cuenta? Depende de lo que sabes, de lo que entiendes, de lo que percibes. En una materia en alimentos, la docente nos explicaba el proceso de transformación de carbohidratos. ¿Ya? Y tienes dos tipos de proceso que son inversos. Mi toma de apuntes decía uva y maíz. Eso era todo. ¿Y eso era? ¿Has mordido una uva verde? Sí. ¿Y cómo es? ¿Dulce o ácida? Dulce. ¿Verde? Bueno, si es que la madura o la O sea, no verde por no madura. es muy ácida. Muy ácida. Sí. Y si la fruta está muy madura, Muy dulce. muy dulce. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Los almidones son muy complejos y se transforman en almidón simple. El maíz va al revés. Si tú muerdes un choclo, ¿sí? Sin cocerlo, es dulce. Sí. Pero si lo muerdes como maíz seco, no tiene sabor. ¿No ves? De hecho, el mote no es muy dulce. Entonces, ¿qué pasa? El maíz inicia con carbohidratos simples y se convierte a carbohidratos complejos. Pero es que yo lo sabía porque sí he comido maíz y sí he comido uva. Y le he prestado atención. Exacto. Ajá. Conocimiento previo que te ayuda a recordar y ya está asociado. Entonces es importante ser conscientes de que a pesar, en especial estudiantes de primer, segundo semestre, no estén entendiendo el porqué exactamente de la razón de estudiar un tema, tengan por seguro que van a atar cabos después y van a decir, no es cierto, licenciado. Así es. Sí. Y las materias que tiene la carrera no están de adorno. Y en taller ese es el punto más complicado, porque en taller necesito todas las materias. Y desde lo que leyeron la clase anterior hasta primer semestre no se acuerdan nada. ¿Te das cuenta? Y ese es terrible. Y ahí viene el elemento de motivación. ¿Por qué quiero aprender? Porque ese es un elemento interesante. Cualquier cosa que te genere una emoción intensa, te genera un recuerdo a largo plazo. Emoción intensa. Piensen en eso. O sea, que una situación intensa que han vivido en su vida y van a ver que pueden acceder en cualquier momento a ese recuerdo. No importa hace cuántos años sucedió. ¿No ves? Estabas manejando bicicleta y un perro se te vino encima. Está clarísimo la bicicleta, el lugar, el perro, el color del perro, el tamaño de sus colmillos. ¿No ves? Está clarísima la historia. Es más, recuerdas olores alrededor. Y esto es muy interesante. El olor es uno de los recuerdos más duraderos en tu cerebro. ¿No? Es brutal. 50 años más tarde, hace poco, buscando en cosas en la casa de mis papás, me encontré una crema, o sea, el pote de una crema que usaba mi abuela, donde tenía guardadas cosas. He abierto y ese olor me ha hecho venir a mi cabeza el cuarto de mi abuela, la casa, lo que hacíamos. ¿Te das cuenta? Correcto. Entonces, el olor es uno de los elementos que mejor se guardan en el cerebro. ¿Por qué? Un misterio. Falta por descubrir.
pero las emociones te llevan a eso. ¿Te das cuenta? Entonces, es fundamental que cuando tú estudias encuentres una motivación. ¿Por qué quiero estudiar esto? Porque eso te va a dar esa emoción para que al momento de estudiar recuerdes. ¿Te das cuenta? Y otro elemento importante, es fundamental que estudies por trechos pequeños, porque el estudiar un poco es fácil de retener en la cabeza. Y al día siguiente, si haces el ejercicio de recordar, va a estar en tu cabeza. Y el hecho de hacer eso te va a dar desprendimiento de dopamina, y eso te lleva a la sensación de logro y de placer. Entonces, he recordado, entonces tu cerebro está preparado para sentirse de nuevo bien. Vuelvo a estudiar, vuelvo a recordar. O sea, el momento en que das un examen y lo das bien y te has preparado y ha ido todo excelente, qué bien me siento. Dopamina. Claro. Creo que mucho influye, dice, si bien la motivación es algo muy importante para, por así decirlo, despertar, el tema de tener un propósito de vida quizás vaya muy acorde, ¿no?, con la motivación, porque a veces la motivación, podemos sentirnos motivados por un momento, pero a veces pasa que es traicionera, ¿no es cierto? La procrastinación, el estrés, por muchos factores ya no estás motivado, y es como que un día estás motivado, al día siguiente también, y ya después ya no. Y ahí es donde viene el segundo elemento que necesitas, disciplina. Exacto. Porque cuando te falta la motivación, te apoya la disciplina. Entonces, si tú has estructurado, y aquí viene otra herramienta que necesitas, estructurar tu tiempo. Mi abuela decía, el tiempo es un traje que tiene 100 bolsillos. Depende de ti usarlos y encontrarlos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú programas tu día, programas tu semana, programas tu mes y tu semestre, y te das ese tiempo, además puedes ser disciplinado. O sea, mi horario de clase es, no sé, digamos, mañana puente y en la tarde. Ok, en el puente, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comer? Está bien. ¿Voy a descansar? Está bien. No hay drama. Tú lo decides, pero hazlo. ¿Te das cuenta? Ok, he descansado, perfecto. ¿Y luego qué voy a hacer? Y estructuro mi tiempo. ¿Te das cuenta? No improviso. Y ahí es donde te ayuda, ahí es donde entra la disciplina y te ayuda. O sea, he dicho que en este horario, digamos, de 8 a 9 de la noche, no tengo materia y lo estoy dedicando para estudiar. Ok, 8 de la noche empiezo a estudiar. ¿Te das cuenta? Sí. Y depende de tu capacidad de atención. Entonces, practica. O sea, al principio puede que no le puedas pegar una hora completa de estudio, pero seguramente sí 15 minutos. Y toma un pequeño descanso, de 5, pero de 5. De 5. De 5, sí. No 5 con 15, ¿no ves? 5 minutos de estudio, 4 horas de descanso. Descanso, exacto. O sea, son 5 de descanso, o mejor mañana, ¿no ves? Entonces, date plazos para ir haciendo. Date objetivos que puedas alcanzar, porque cuando alcanzas un objetivo, te sientes satisfecho. Dopamina. ¿Te das cuenta? Dopamina. Otro elemento importante, al inicio, cuando te despiertas, tu cerebro está en una modalidad que se conocen como ondas alfa y teta, ¿ya? Que son los de máxima concentración. Al inicio, cuando te despiertas. Hay montones de cursos en línea que te cobran fantasía de plata para hacer meditaciones y no sé qué cosas, para entrar a estados alfa y teta. No necesitas, solo necesitas despertarte y estar consciente que en ese momento tu cerebro está en esa modalidad. ¿Qué ventaja tiene? En ese cerebro tu capacidad de concentración es mucho mayor al despertarte. Al despertar, bien. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, es ese momento el que deberías aprovechar para, si eres de las personas que va dejando cosas, pues encuentra un espacio temprano en la mañana y al momento de despertarte, utiliza ese impulso que te da tu cerebro, porque es en ese momento en el que se dispara esto, para empezar a hacer eso que no quieres hacer. ¿Las clases de la madrugada, tal vez? No las clases, más bien no hacer clases de madrugada, más bien utilizar la mañana para hacer tus prácticas, tus tareas, todo eso que después vas relegando. El cerebro tiene una función que tiene que ver con el lóbulo frontal, que entre más tiempo le das, y hay una autora que habla de la regla de los 5 segundos, si le das a tu cerebro 5 segundos para reflexionar en algo, va a encontrar la razón para no hacerlo. Así que no le des esos 5 segundos. Empieza a trabajar de una. ¿Te das cuenta? Pero la ventaja en la mañana es que tu cerebro está preparado para concentrarse. Entonces, aprovecha ese primer envión. Empieza a hacer tu tarea. Si la haces y tienes una meta alcanzable en el tiempo que tienes disponible, dopamina. Al volver después de tu clase o al tener ese tiempo, tu cerebro ya se siente capaz de resolver.
Ya no está así con el temor, no voy a poder, no sé qué. Ya lo hice, ya me siento bien. Si hago otra vez esto y lo vuelvo a lograr, me voy a volver a sentir bien. ¿Te das cuenta? Entonces te pega el impulso. Y eso es lo que puedes utilizar. Correcto. Sí. Dice, algo importante es también quizás, ¿no? Establecernos un lugar fijo y exclusivo donde podamos realizar estas actividades de De aprendizaje. estudio, sí, porque te ayuda el entorno. Y además tiene que estar libre de distracciones. Pero si no me equivoco, hay personas en el cual a la hora de estudiar colocan una canción que ya han escuchado varias veces y con eso se sienten cómodos, estudian. Por eso hicimos lo del papelito. Cada uno tiene que adecuarse Adecuado. a su estructura. Autodescubrimiento al fin y al cabo. Entenderse a sí mismo cómo funciona. O sea, existe el concepto, o sea, está la cuestión de PNL, de visual, auditivo y kinestésico. Sí, ¿No ve? correcto. Entonces, ¿qué es un visual? Es una persona que trabaja más a través del sentido de la vista. Le funcionan mejor las estructuras de llave, mapas mentales y ese tipo de cosas. Mejor. No digo que solo, le funciona mejor. Los demás también, pero al visual le funciona mejor. El auditivo recuerda más cuando repite. Y normalmente repite en secuencias de palabras. ¿Ya? Es el que enseña a los demás. No, ¿No? aprendes así, o sea, la clásica tabla de multiplicación, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, y nunca pasa del 2 por 3 porque no lo recuerda, y si no está la secuencia completa, no lo recuerda. ¿Te das cuenta? Sí. Normalmente el auditivo funciona así. Y el kinestésico es el que necesita hacer, así que necesita escribir. Entonces, ¿qué eres? Mejor utiliza los 3 canales, porque si aprendes a usar los 3, tienes mayores recursos. Tienes auditivo, visual y kinestésico para recordar. Entonces, tu entorno tiene que ser un entorno controlado para ti. Me explico. Si tus redes sociales te llaman la atención, apaga el teléfono o ponlo en modo silencioso, déjalo lejos, cosa de que aunque chille no lo veas, ¿sí? Aunque sea la guagua malcriada que sigues malcriando, déjalo lejos y que no te perturbe. Si eres visual, cosas en tu entorno te van a distraer. Un cuadro, una taza fuera de lugar, ¿no ve? Y ahí vienen los tipos de personalidad. Si eres, ¿qué se llama? ¿Visual? No, ¿Kinestésico? compulsivo. Eres una persona que eres compulsivo por el orden. ¿Ya? Es un modelo de personalidad que ahorita se me está yendo. Si eres compulsivo por el orden y algo está fuera de lugar, entras en crisis existencial hasta que no lo pones en su lugar. Compulsivo. Sí, o sea, es esa compulsividad a eso. No me estoy acordando ahorita el nombre de personalidad específicamente, ¿ya? Concienzudo, ese es el tipo de personalidad, ¿ya? Es concienzudo, es un modelo diseñado en el DSM-3, es un sistema de desórdenes mentales sobre el cual se generaron tipos de personalidad. Entonces, necesitas que tu entorno sea perfecto, entonces ordena primero, date 5 minutos para que tu entorno esté bien. Si eres auditivo, los ruidos te van a interrumpir. Cualquier ruidito te va a sacar de control. Entonces, que tu entorno ve la forma de que tu entorno sea controlado. ¿Te das cuenta? El kinestésico necesita hacer. Ahora, cuando yo empecé a estudiar matemáticas y empecé a ir bien, yo aprendí a estudiar matemáticas de la forma en que no le recomiendo a nadie hacerlo. Sacaba videos y ponía una película. Y mientras resolvía ejercicios, veía la película. Y mi padre siempre dijo que era la mejor forma de aplazarme. No, funcionaba para mí. Mi cabeza se distraía con mucha facilidad, entonces para eso estaba la película. ¿No? Entonces, porque la matemática requiere de repetición y la repetición es aburrida y mi cabeza se me iba a cualquier parte a excursiones muy interesantes, a Dios sabe dónde. Todo menos mate. Todo menos mate. Entonces, tenía la película. ¿Qué ventaja logró mi cabeza hacer? Te podía ver una película y de hecho sé factorización en base a Soldado del Futuro. A ver. El trinomio cuadrado perfecto está en el momento en que Van Damme baila en un bar después de que ha despertado. Entonces te puedo decir la película y te puedo decir los pasos para espejo del trinomio cuadrado perfecto. Hay que poner la prueba, ¿no? Sí. No lo pongo. Ya soy licenciado, más allá de autoevaluarse, ¿cómo puedo saber si me funciona este método o no? Sin necesidad de autoevaluar. Tienes que autoevaluarte, o sea, hago algo y cómo me va. Es fácil. O sea, he estudiado de cierta forma, logro acordarme, logro retener la información. Ahora, ¿lo he hecho bien? ¿He hecho bien los pasos que me había propuesto? Entonces, si lo he hecho bien y no me funciona, cambio. Correcto. Tengo que cambiar. Como en este caso, o sea, en realidad lo que tendrían que haber hecho aquí al hacer el modelito del avión era hacer ajustes al tipo de realidad que tenían. ¿Te das cuenta? Y ese es el asunto. O sea, no me salió, ok, con lo que tengo, ¿cómo lo readecuo para que me salga?
Y ese es el asunto. Por eso les digo, el primer punto, autoconocimiento, autoevaluación, honesta. Brutalmente honesta. Brutal. De esas Sí. en las que... Sí, Soy así. sí, que quería decir. Pero, Sí. dice, ¿y algunas características que sobresalgan sobre cierto tipo de personas que les aplique mejor ciertos tipos de aprendizaje? Sí, pero es bien complejo porque necesitas lo que hablábamos. El concienzudo, por ejemplo, es una persona muy buena para hacer listas. Necesita hacer listas para guardar información. Un concienzudo le gusta coleccionar cosas. Entonces su entorno tiene cosas que guarda, le gusta guardar y coleccionar. Pero el lado opuesto, tienes, no sé, el teatral. Al teatral no le gusta hacer una lista. Le gusta resaltar en un momento. Entonces, si como teatral te gusta destacar en un momento, aprende a destacar. Entonces, aprende y utiliza el empuje de tu personalidad. En el momento en que el docente pregunta, sé el niño ñoño chinchoso que sí sabe la respuesta. Destacas en el momento. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Pero aquí el punto es, no tengas pena por tu entorno. Sí. Los otros, y nuestras clases son bastante llenas, los otros 70 que están ahí son tu competencia. O sea, te puedes llevar muy bien, ustedes se pueden llevar muy bien, está excelente, van a seguir siendo amigos, pero son su competencia. Sí. Se van a encontrar en momentos de selección de personal y van a competir entre ustedes. Que no se rompa la amistad, pero que gane el mejor. El que esté mejor preparado. Ahora, que gane el mejor. ¿Se dan cuenta? Y ese es el punto. Entonces, justo esta mañana, en una clase, les pregunto en investigación de mercados, estábamos analizando un informe que había presentado un grupo. Y les explico, y les digo, ¿han entendido? Sí. En ¿No? coro. En coro. Sí. Por lo menos me respondieron, porque en taller les preguntan, ¿entendido? Sí, callados. ¿no? ¿Quién soy? Así va. Estoy aquí. Entonces sí me respondieron, pero vi a 2 o 3 que, si sabes lenguaje corporal, sabes que no habían entendido. ¿Sí? Y aunque no movieron nada, su cara decía todo. Entonces les digo, no se preocupen por los demás. Si los Sí. demás han entendido, qué bien. Si tú no has entendido, tu preocupación no es por los demás, es por ti. Sí. Eres tú el que va a ser profesional. No estás ayudando al otro cuate a ser profesional, eres tú, ¿no? Entonces uno sí tuvo el valor y levantó la mano y me dice, no he entendido. Anoto y explico, porque esa es tu función como docente, encontrar una forma de explicar diferente. Entonces, hago la anotación, les explico la situación, hago el ejemplo completo con lo que estaban viendo en la pizarra, como yo lo estaba analizando. Entonces, termino de hacer y les pregunto, ¿ahora se entendió mejor? Y todos ahí sí pusieron cara de que se habían entendido. Entonces, ahí es donde viene. Es tu responsabilidad aprender, Claro. no Entonces, quedar bien. hay que también luchar contra ese miedo del qué dirán o el miedo de fallar. Sí, Sí. sí. Ujú. Ese es un problema que hay en Ujú. nuestro medio, es que en el colegio hasta los profesores te hacen bullying cuando respondes mal. Ujú. ¿Sí? Mi regla es que no hay respuesta mala, hay Ujú. proceso de aprendizaje. Ujú. Y el proceso de aprendizaje implica recordar, ¿no? Haber aprendido, haber tomado esa información, poderla recordar y explicar y exponer. Entonces, si no está del todo bien o no está bien, el docente te tiene que ayudar a entenderla. Ujú. Al menos esa es para mí la función. ¿Te Ujú. das cuenta? Entonces, pero si no preguntas, Claro. ¿te das cuenta? Es el ciclo, ¿no? No preguntar porque tengo miedo. Pues no he preguntado, me quedo en la duda, no genero mi autoevaluación, entonces no hay conocimiento previo, otra vez tengo miedo a preguntar. Y la pequeña lagunita que había de conocimiento en 2 Voleo semanas es un mar. Un mar, correcto. Y entonces, licenciado, ya para ir terminando, para todas esas personas, puesto que somos muchos, incluyéndome, tenemos un mar de dudas y no estamos relacionando conocimientos anteriores. Tenemos que empezar de cero, ya no más. Ya no más. Y no es probablemente no estén empezando de cero. Sí. Y es que tengan islas de conocimiento aisladas. Sí. Entonces tienes que empezar a completar tu panorama. ¿Te das Ujú. cuenta? Ujú. Y ese es un poco el problema que hay ahora. Es la superatomización del conocimiento por tus teléfonos celulares. ¿No ve? Definición de... tic, 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 y te sale una palabrita. Tiki, tiki. ¿No ve? A ver, a la vieja escuela, a ver, anda a buscar un libro. Tienes que leerte 3 o 4 libros, sus índices, para encontrar el tema. Y no encuentras la definición, encuentras en qué capítulo está. Y tienes que irte al capítulo e ir revisando y encuentras la definición. Ujú. En esa revisión te has dado cuenta de que esa definición está vinculada con ABCD conocimiento. Y aunque no lo hayas leído, tu cabeza
ya va a recordar que eso está vinculado con. Pero cuando haces el teléfono, tiqui, 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 y ting, ¿no ve? O el chat GPT, Peor es todavía. el que te lo hace, peor Sí. todavía. O sea, Resumen en 10 palabras. exacto, y listo, ya Sí, está, ¿no ve? sí. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Resumen en 10 palabras, Ah, mejor es 5. ¿no ve? ¿Te das cuenta? Entonces, Correcto. ese es el 5. Supervergüenzas. Sí, licenciado. Así que por ahí viene la figura. Gracias, licenciado. Gracias a Algo, ustedes. algo que decir a nuestra comunidad, a sus alumnos que lo van a ver aquí de IM1, en taller, gestión de Lo calidad. aprecian bastante. Sí. No se asusten cuando les hago preguntas. Respondan honestamente lo que saben, porque la intención que tengo es enseñar. O sea, ayudarlos a aprender en realidad. Y la única forma es que ustedes se autoevalúen y sean honestos en lo que me responden y sean honestos con ustedes mismos. Se están formando para ser profesionales y un profesional no deja de aprender toda su vida. Y eso es fundamental, ¿sí? Lo que yo aprendí cuando me titulé el 2005, ahora ha cambiado, pero radicalmente. Radicalmente. Inclusive hasta el contenido en los libros de los mismos autores. Entonces, tienes que autoformarte. ¿Te das cuenta? Y no paras de autoformarte. Y ese es el punto. Y tienes que, algo muy importante, cuando salgas profesional no sabes dónde vas a ir a trabajar. Entonces, entre más conocimiento hayas logrado tomar, adquirir, estás más preparado para resolver situaciones. ¿Sí? Y llévalo por el lado que te gusta. O sea, ¿te gustan los autos? Ok, relaciona marketing con autos. Si ves la historia de los autos, vas a ver la historia de la publicidad y la mercadotecnia también. ¿Sí? Si eres medio de la línea no tan buena y te gusta el cigarrillo, también la historia de la publicidad y de los cigarrillos y de cómo se utilizó un término, también, y te ayuda. Es que utiliza lo que sabes, lo que te gusta, que te apasione. Ese es el punto. ¿Sí? Así que pasión, concentración y encontrar la forma para resolver tu forma de aprender. Y autoevaluación. Autoevaluación honesta. Muchas gracias, licenciado, por A todo. ustedes, chicos. Gracias por el tiempo. Cerramos el primer episodio de nuestro podcast Biblia Express. Manu, ¿algo que decir? Bueno, espero que les haya gustado el primer episodio de Biblia Express. Se vienen 2 veces por mes, ¿verdad, Luquitas? Así es, 2 veces por mes. Un aplauso, por favor, para el licenciado Rivero. Gracias, chicos. Y para ustedes, primera edición. Muchas gracias, licenciado.